Y ahora estamos con una de las personas que más conoce el caso de los hermanos Ceballos. Estamos hablando del periodista de investigación Miguel Ramírez, que ya se encuentra aquí en Perú 21 y con quien vamos a conversar sobre estos detalles, porque hoy Lupe Ceballos ha caído en San Borja y esto se da después de muchos años. En el 2019 específicamente se dio la sentencia por 25 años por lavado de activos. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Mayra, gracias por la entrevista. ¿Qué sensación le deja la captura después de tantos años de la señora Lupe Ceballos? Es sorprendente, pero creo que su captura es el epílogo, es el final de una organización, de una de las organizaciones de narcotráfico más importantes que estuvo el país. Es el final, es el fin de una organización que estaba en camino a convertirse en el primer cártel de la droga peruano. Tú sabes que en el mundo del narcotráfico peruano existen firmas, no existen cárteles. Lunarejo, Fernando Ceballos, el hermano de Lupe, había formado ya una estructura que se asemejaba mucho a los cárteles mexicanos. Tenía una estructura importante, manejaba el mundo empresarial, cierto sector empresarial, manejaba pues un aparato de amigos y contactos en la policía, en el ejército, en las Fuerzas Armadas, Estaban y, infiltrados. y tenía mucho contacto. Manejaba el Poder Judicial, manejaba el Ministerio Público y también, obviamente, tejió toda una red de contactos en el medio periodístico, ¿no? Y de eso hay pruebas, no es que yo estoy hablando. Hay videos de aquella época, pues tú veías que Ceballos y Lupe se codeaban con la flor y nata del empresariado, de los congresistas, de policía, de magistrados. Mientras un juez llamado César Suyo, de primera instancia, un juececito, lo investigaba, pues Ceballos aparecía en las fiestas de Aerocontinente, bebiendo y comiendo y bailando pues con los magistrados tops del Poder Judicial, como vocales supremos, superiores. Entonces Ceballos iba camino a eso, a formar un cártel de la droga. Entonces, Lupe formaba parte de su estructura empresarial, de ella Ella era manera. el rostro de los contactos, era la Sí, conexión, digamos, el puente. sí, además que era una persona ya, si se quiere, agraciada, ¿no? Pero era muy astuta. Para mí, Lupe Sáez es una persona incluso más astuta y peligrosa que el hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una persona sin escrúpulos. El solo hecho de que se escapara el día que iba a ser sentenciada, te demuestra pues una persona pues totalmente avesada. Ella aparentemente no sabía que la iban, alguien había asegurado que la iban a absolver. Pero cuando ya están por dictar la sentencia, ella pide permiso de baño, se va y nunca nadie más la encontró. Luego se tejió una historia de que ella estuvo y que no estuvo, pero lo cierto, ella misma dijo después que había estado y que se sintió mal y por eso se fue y quedó sorprendida cuando la sentencia se emitió en su contra. Yo recuerdo clarísimo que en aquella oportunidad entrevisté a Sonia Medina, que era la procuradora antidrogas, y le pregunté si había visto a Lupe. Medina Sonia me dijo, por supuesto, yo la conozco años. Es más, me saludó, ¿cómo está, doctora? Entonces ella también le devolvió el saludo por cortesía, pues, ¿no? ¿Cómo comienza la historia de los hermanos Ceballos con el narcotráfico? Es una historia que se remonta a al año 89 aproximadamente, ¿no? Ujú. Ceballos era cadete de la Fuerza Aérea, quería ser oficial, y entonces, pero se retira en el segundo año. El primer año él era de una familia muy humilde, muere el padre y ya no pueden sostener, ¿cierto?, a su hogar o a su familia, que eran varios hermanos. Entonces la madre, Sara, lo lleva a Ceballos a Uchiza, en las vacaciones de cadete, su primer año, y se lo presenta a casi todos, a sus tíos y primos de la señora, que eran los capos de la droga en Uchiza. Ujú. Y entonces ahí Lunarejo empieza su actividad, ¿no? Hay una anécdota contada y grabada que me la dieron en algún momento, según la cual uno de sus tíos, que era uno de los capos, le pregunta a él si ya sabía pilotear aviones. Y entonces él dice, no, el primer año no te enseñan eso, en el segundo. Entonces por eso él vuelve y una vez que aprende a manejar, a pilotear un avión, pues simplemente se retira y se va por...
le dan de baja por ineficiencia académica, algo así. Y entonces Lunarejo vuelve y empieza su vida en ese mundo, ¿no? Porque no le olvides que era piloto. Claro. Entonces los tíos después le compran unas avionetas y Ceballos se vuelve un empresario. La primera empresa se llamaba Tausa, Transportes Unidos de la Selva Amazónica, algo así. ¿Y de qué se encargaba esa empresa? Entonces, él transportaba droga desde Uchiza hacia Colombia. Acuérdate que aquella época, de los 80, porque tú eres muy joven, en los 80 la droga de Uchiza, la pasta básica, salía pues como si vendieras pan. No había control, no había nada. Y Todo el mundo Ceballos, hacía lo que quería. sí, Ceballos hacía con sus avionetas, hacía unos traslados de droga inmensos. Por aquel entonces se hablaba que él tenía contacto con el famoso Pablo Escobar, el colombiano. No te olvides que en aquella época los narcos peruanos solamente hacían pasta básica de cocaína. Y la cocaína se hacía en Colombia. Entonces, si llevaban la pasta básica hacia Colombia, ahí se transformaba. Uno de los principales proveedores del cártel de Medellín, de Pablo Escobar, fue Lunarejo. Que no lo digo yo, sino que hay el año 2005-2004, Estados Unidos incluye a Ceballos en una famosa lista de los capos de la droga en el mundo. Y ahí, en el argumento que da el Departamento de Estado para incluirlo a Ceballos, ahí hablan de esa relación que tuvo en los 80 con el famoso Pablo Escobar. Luego, tras la muerte de Escobar, tú sabes que ya los narcos mexicanos agarran más poder y ahí comienza a traficar con los mexicanos, ¿no? ¿Y cuántas empresas tuvo el Lunarejo? Cuando él forma Aerocontinente y comienza a comprar aviones, forma varias empresas en Estados Unidos. Varias. Y en todas ellas aparecía Lupe Ceballos. O sea, Ceballos metió hasta en 4 o 5 empresas a toda su familia. Y ahí empieza pues su ascenso empresarial, entre comillas, ¿no? Compra 3 aviones primeros y luego aparece con una flota de 12 aviones. Aerocontinente se convirtió en la línea aérea de bandera, trajo abajo y entró en crisis, y se fueron a la bancarrota, me acuerdo, Aeroperú y Fawcett. Claro. ¿No? ¿Por qué? Por una cosa simple. Ceballos ponía los precios de los pasajes a un precio pues bajísimo. Por ejemplo, si en aquella época un pasaje costaba 100 soles, Lunarejo lo ponía a 20. Imagínate, ¿quién no va? Pues pero era plata sucia, estaba lavando dinero. Claro. ¿No? Y entonces Aerocontinente se volvió famosa. Todo el mundo quería viajar en Aerocontinente y además, como militar, era muy disciplinado en el tema del horario. En aquel entonces, todo el mundo de aerolíneas te decía a las 11 y salía el vuelo a la 1. Lunarejo no, era un militar, ¿no? Y a la gente le gustaba eso, pues, finalmente, ¿no? Pero hizo mucha plata, amasó muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Yo no creo que cuando él cae y es enviado a prisión, se le incautan como 19 o 30 millones de dólares. Pero para mí eso no era nada, pues él era un capo de la droga, ¿no? Claro. Ahora, los familiares de Lupe fallecieron Mira, murió la mamá en el COVID. en la cárcel. Sí, creo que estaba en prisión, pero muere en prisión. Muere el hermano Ricardo, que estaba preso con él en Piedras Gordas por el COVID. Y en algún momento Ceballos también se contagió, pero logró salvarse, ¿no? Pero sí, es una familia que creo que tiempo después han pagado todas sus culpas, ¿no? Imagínate lo que le pasó a la madre, lo que le pasó al hermano y ahora lo que le pasa pues a Lupe, ¿no? Claro. ¿Y cómo se ha mantenido Lupe tanto tiempo en la clandestinidad? Si ya cayó el hermano, cayó el otro familiar, el otro hermano, cayó su mamá. Claro. ¿Cómo ella se mantiene tanto tiempo? Mira, yo creo que ella se quedó con buena parte de la fortuna, ¿no? Me parece. Porque tú no puedes vivir sin trabajar tantos años. Claro, Porque ella 2019 es estaba bastante. prófuga, claro. Fuentes mías que siempre han seguido este caso me dicen hasta ahora que ella es la que maneja hasta ahora el dinero, ¿no? Porque es la única respuesta a lo que tú me preguntas, ¿cómo puede mantener y por qué se mantuvo tanto tiempo en la clandestinidad? No te olvides que Lunarejo manejaba toda una red en la policía. En su época de oro,
No, no, todo tenía sobornada a media policía. Pero había un grupo, recuerdo, de buenos policías que sí le estaban Sí, siguiendo los pasos. mira, había contaminado Lunarejo tanto a la policía que cuando ya se decide agarrarlo, capturarlo, se forma un equipo especial, ¿ya? Traen a, me acuerdo del coronel Morán, luego fue Ujú. general, luego fue ministro, y cuando él entra a la oficina, entonces era el jefe, no recuerdo si era ministro del Interior, el general Murazo, Félix Murazo. Cuando entra a esa reunión, Morán no sabía para qué lo llamaban, este, le quitan el celular, todo, y entra sin nada. Y le dicen, bueno, vas a formar un equipo para capturar a Lunarejo. Mira, están infiltradas. Entonces, ¿qué se hizo? Este coronel llamó a policías de otras unidades, incluso hasta policía de tránsito, para formar ese equipo. Porque toda la Irandro, la policía antidrogas encargada de capturar, lo que sea, todo estaba contaminado. Y ese grupo pues hizo una labor muy importante. Otra de las personas que trabajó mucho en esto de una manera denodada y valiente fue Sonia Medina, que fue la procuradora antidrogas. Hubo mucha gente, muchas personas anónimas también que coadyuvaron a que este tipo finalmente pague sus culpas. Durante 3 décadas, Ceballos nunca pudo ser detenido ni capturado. Varios de los testigos, por ejemplo, que lo acusaron de haberles pagado, los sicarios haber pagado a su competencia o a enemigo de Ceballos, pues terminaron. Primero declararon en contra de él y después terminaron diciéndose. Finalmente el Lunarejo siempre la libraba. O por obra y gracia, Sí, por ahí te por demuestro los los contactos. contactos que tenía Ujú. en la policía y en el Poder Judicial, ¿no? Ceballos es un personaje, ¿no? Y su hermana, la verdad que le tenía que llegar el momento, pues, porque yo Usted soy la predecible. entrevistó. Una sola vez la entrevisté a Lupe. Cuando Lunarejo huye a Estados Unidos, yo la busco para entrevistarla porque había tenido información que Ceballos o Aerocontinente había financiado la campaña electoral de Alejandro Toledo. Entonces, pedí una entrevista y la única vez que me recibió, una entrevista muy tensa, de hecho que me estaba grabando porque hay una especie de micrófono, ¿cómo se llama? De parlantes, una cosa así. Fue bien sorprendente, o sea, me llamó la atención mucho esa entrevista. Por supuesto que ella negó que ellos hubieran financiado, sin embargo nosotros teníamos los vouchers, Tenían las los pruebas. pasajes. Lo que pasa es que el Lunarejo financia la campaña de Toledo entregando pasajes, boletos aéreos. Para que viajen al interior del Claro, país. para la campaña. Ujú. Claro, para que se movilice Toledo y su gente, pues, ¿no? Sí, claro. Es la única vez que la entrevisté, ¿no? A Lupe. Y a Ceballos sí, yo lo he entrevistado 3 veces, me acuerdo. Antes de publicar una sola letra de Ceballos. Esa investigación en el comercio demoró medio año, sin publicar nada. En aquel entonces hacía periodismo de investigación de verdad, pues, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya reuní todo el material que ya lo incriminaba como en verdad un narco, él en aquel entonces se paseaba con la flor y nata de la política, lo fui a entrevistar a Lunarejo. También fue una entrevista súper tensa, tanto así que la primera vez que yo lo entrevisto, estoy en la antesala, haciendo la antesala para la entrevista, y aparece un familiar mío. O sea, Lunarejo se había dado el trabajo de hurgar en mi círculo familiar. Y había llegado al hombre clave, que no puedo decir el nombre. Claro. Y cuando yo estaba esperando la entrevista con Lunarejo, aparece este personaje y me palmea la espalda y me dice, ¿qué haces aquí? Yo le digo, ¿tú qué haces aquí? O sea, Lunarejo lo había hecho para intimidarlo, para decirle cualquier cosa Exactamente. le puede En las 2 pasar. horas que duró la primera entrevista con Lunarejo, esta persona no se movió, estaba al costado mío, como diciendo, oye, ¿no? Entonces fue una cosa bien. Ya en la segunda entrevista, yo voy también a su oficina que quedaba en Pardo, en Miraflores,
Y él, después de la entrevista, me dice, acompáñame, me dice, pasamos por un corredor, ¿no? Dile a tu fotógrafo que se quede, me dice. Digo, pero vamos, entonces, quiero enseñarte una cosa. Entramos a un ambiente tipo la salita del cine de Montesinos, Ujú. salita era. En aquel entonces, fíjate, Mayra, el año 95, no existían pues los televisores de pantalla plana. Claro. En esa oficinita tenía pues una pantalla inmensa plana y en aquel entonces estaban los famosos cassettes. Mete un cassette y me hace ver unas imágenes. Era una fiesta, un lugar donde él estaba reunido con... Mira, ahí vi a todos, los más importantes Políticos. políticos, magistrados, militares. ¿Y con qué intención se lo mostraba? Pero espérate, apagó el celular y me dijo, mira Ramírez, esos son mis amigos. Lo amenazaba. Era una Era cosa, una es que diciendo, amenaza mira, solapada. yo soy pues men, ¿no? Claro. Yo soy poderoso. Y la tercera y última entrevista, me acuerdo que fue también en su oficina, el tipo está, y eso lo he escrito en varias de mis columnas del Trome, golpeó la mesa, estaba indignado con la entrevista, y me dice, oye Ramírez, ¿con quién puedo arreglar esto? Entonces yo siempre tengo presente un consejo de uno de mis maestros del periodismo. Yo empecé en la revista Hoy en el año 86. Jesús Reyes Muñante, que fue el subdirector, el que me enseñó a escribir, siempre me decía, Miguel, cuando estés en situaciones difíciles, pon la cara de cojudo. Ujú. Y yo no tengo que hacer mucho esfuerzo para hacerlo. Entonces, ¿qué le dije a Lunarejo? Mire, ¿sabe qué? A mí me mandan a entrevistarlo nomás. ¿Ya? Bueno, Ujú. sí, pero ¿con quién puedo hablar? Entonces, mire, hablé con el director del comercio, Alejandro Miro Quesada Cisneros, o con mi jefe, le dije, que es Ricardo Uceda. Por supuesto, que nunca hablo con ellos, ¿no? Y entonces, luego me lleva a un lado, donde había, me acuerdo, un cuadro Ujú. del señor Don Milagro, me acuerdo, y me dice, ponte acá, ven. Por supuesto que yo inmediatamente intuí que era una trampa. Dije, no, no, muchas gracias por la entrevista y me fui. Tiempo después, cuando a él lo detienen y lo envían a prisión, uno de sus hombres de seguridad me contó que detrás de ese cuadro había una caja fuerte. Y él iba a abrirla y todo estaba siendo filmado Para sobornarlo. para hacer aparecer como que si él le estaba pidiendo dinero. Esta seguridad dice que él manejaba la camioneta, tenía la camioneta lista para con ese video ir al periódico y decir que yo le estaba pidiendo dinero, le estaba pidiendo soborno. Entonces mi madre siempre me decía, tú siempre tienes una virgencita, ¿no? Pero mira, si me quedaba ahí, Sí, imagino cuál hubiera sido el desenlace eh, después. Pero ah, los hermanos Ceballos también tienen una investigación por minería ilegal. Tenían otros negocios mira, anexos. en aquel entonces no se hablaba de minería ilegal, ¿no? Ellos estaban enfocados en el tema aerocomercial, Ujú. tenían empresas especialmente en Panamá. Por ejemplo, Lupe era una asidua viajera a Panamá. Y en Panamá ella tiene un romance pues con el embajador de aquel entonces de Perú en Panamá, Alfredo Rosa Antesana, que había sido ministro de Transportes. Y no te olvides que Rosa Antesana había sido puesto ahí por Montesinos. Y no te olvides que Panamá es un paraíso fiscal. En algún momento se habló que Lupe tenía en una empresa ya 9 millones de dólares, pero no sé qué pasó con eso, ¿no? Pero 9 millones de dólares no es nada, pues para esta Claro, gente que se mueve en un mundo, ¿no? Súper, que se mueve mucho dinero, ¿no? ¿habrá dejado fortuna al Mira, señor Lupe? mira, él era, el Lunarejo era muy hincha, por decirlo así, admirador de Escobar, Ujú. de Pablo. Y Pablo, en aquel entonces, pues no había cuenta bancaria y nada, y él siempre hacía sus caletas, ¿no? Donde escondían millones. Claro. Yo me imagino que Lunarejo habrá tenido sus caletas, ¿no? Porque yo no me explico y no me explicaba cómo, en el caso de Lupe, tantos años había podido mantener en la clandestinidad. Pero fíjate, Lupe es tan astuta y una persona sin escrúpulos que no solamente se escapó De el la día de la audiencia. audiencia, lo mismo le hizo a Estados Unidos. Se burló de las autoridades gringas. ¿Qué pasó? Y ella pide una visa de urgencia porque su hija había tenido un problema
de salud, va. Pero los gringos ya le iban a capturar. Y le dejan una notificación en la casa donde estaba, esa señora, preséntese mañana, ¿no? A tal sitio. Pues así son los gringos, son súper, Claro. ¿no? Y Lupe nunca se presentó. Y entonces todo el sistema que tiene que ver con captura en Estados Unidos se puso en marcha para agarrarla. Resulta que al día siguiente apareció en el Perú. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué pasó? Un avión privado. Nadie sabe. Pero esa es Lupe, ese mismo día, recuerdo, creo que en la noche, le dio una entrevista exclusiva a un canal de televisión. Y a un periodista súper conocido. Se puede saber. Veterano, ¿no? Claro. César Hildebrand. Claro. Y todo eso está, si tú revisas los archivos de aquella época, Lupe Ceballos era caserita del programa de este señor. Que por cierto me ha atacado muchas veces. ¿Eh? En algún momento me dijo sicario de Lumiro Quesada y bla, bla, o sea, no, por eso lo digo. No, pero O han sea, si sido tú revisas los videos de aquella época, pucha, las entrevistas que le hacía a esta señora, pues eran, pues, no sé, pues, de llamar la atención. Entonces, ahora que está detenida y presa, bueno, ojalá que diga algo, ¿no? De todos sus amigos periodistas, todos sus amigos, policías, militares, congresistas, olvídate. Nada. 15 años de investigación. Sí, yo estoy preparando un libro sobre el Lunarejo. No lo acabo todavía por varias cosas. Pero eso es. Lupe Ra es como te decía al comienzo, es el final de esta gran organización que estuvo a punto de convertirse en el primer cártel de la droga peruano. Tanto así que el Lunarejo es el único narco peruano que está en esa famosa lista que elabora Estados Unidos cada 5 años, donde están todos los capos de la droga. En aquel entonces el Lunarejo en esa lista estuvo junto con el financista de Al Qaeda, ya imagínate, y con los hermanos Arellano Félix, todos los capos de la droga, ¿no? Entonces, eso te demuestra el nivel de importancia que tenía Ceballos en el mundo del narcotráfico internacional, ¿no? Es un personaje, ¿no? Es un personaje peligroso, un petulante total, ¿no? Que incluso quiso entrar pues a Estados Unidos, ¿no? Perdón, a Chile, con la empresa. ¿Quién era la cara en Chile para que Aerocontinente ingresara a Chile? Lupe Ceballos. Lupe fletaba aviones con periodistas y lo llevaba a Chile para que le hicieran propaganda. Pero Chile pues no es Perú, ¿no? Claro. Quiso competir con precios bajos y dije, oye, ¿cómo es esto? Y entonces comienzan a jalar la pita, investigan, pues lo dejaron capo de la droga. Con plata ilícita hace lo que quieres, pues, ¿no? Bajas precios, compras personas, en fin, ¿no? Y a la vez Ceballos y su empresa, pues, olvídate, hicieron una campaña horrible contra el comercio, ¿no? Muchas veces, con comunicados, ¿no? Y siempre salían defendiéndose en este programa que te digo. Muchísimas gracias, Por Miguel, favor. por contarnos los detalles de esta investigación de 15 años que hoy, ya después de tantos años, Sí. estamos hablando 7 años, 2019, que se dicta Sí. sentencia, luego se pide una recompensa de 100.000 soles, cae Lupe Ceballos. Sí. Bueno, es un gran logro de la policía, ¿no? Y de la fiscalía, ¿no? Escuchaba al fiscal Chávez Cotrina hablar del tema y me parece bien, es uno de los mejores fiscales que quedan en el país, ¿no? Y hay policías buenos también. Conozco a muchos de los que estuvieron en esa captura del Lunarejo, muchos ya no están y fueron pasados a retiro de la manera más injusta. Capos, ¿ah? Preparados para ese tipo de acciones. Ahora están en sus casas, pues, cuidando a sus nietos, lamentablemente. Muchísimas gracias nuevamente por estar con No, nosotros. al contrario, gracias Y a ti. bien,